Sí, soy consciente de que a veces puede parecer que me dedico a criticar por criticar. Pero no es así. La primera cosa es que para criticar hay que criticar cuando se ve algo que no funciona bien para mejorarla y hacer que funcione mejor. Y dos, solo se critica lo que a uno le importa. Lo que a uno no le importa, sencillamente se ignora. ¿A qué viene esto? Viene a lo que estoy viendo que un gran error, que es el cambio por el cambio. Y voy a poner como ejemplo a este Reino de España donde ahora mismo habito. En los últimos años ha empezado a desmontarse lo que han sido los últimos 45 años de lo que era el régimen juancarlista. Ahora estamos en el régimen felipista. Cada régimen, el nombre de un rey. El problema es que aquí, en el Reino de España, o en el territorio que se llama España, el territorio actual solo existe desde 1974, cuando, entre comillas, Marruecos invadió las provincias del Sáhara. Mi padre estuvo en la guerra del Rif de los años 50, por ejemplo. Este territorio, precisamente más o menos desde esa época, ha vivido los ciudadanos, los llaman ciudadanos, ¿no? Los individuos, las personas que hemos habitado este territorio en los últimos 45 años, más o menos. Hemos vivido el mejor periodo social y económico de la historia de este territorio que se llama ahora Reino de España. Eso es objetivo, es obvio. Tenemos una mortandad que, no una mortandad, al contrario, un nivel de vida que hace que, por términos medios, la edad en la que nos morimos es la segunda más alta del mundo tras Japón. Creo que estaba por ahí. Tenemos un índice de riqueza material que hace que seamos el país entre el 8º y el 9º del mundo. Tenemos el segundo o tercer mejor pasaporte del mundo. ¿Qué es esto del mejor pasaporte del mundo? Quiere decir, hay una clasificación de los países cuyo pasaporte son aceptados por el mayor número de países. España es el segundo o el tercero. En términos objetivos, dentro de las plantaciones de esclavos, porque sí, de esto no pienso retractarme, estamos viviendo en unas plantaciones de esclavos, en unos sistemas feudales mundiales, pero dentro de las plantaciones de esclavos que equivalen a los estados, la plantación de esclavos, llamada Reino de España, es mucho, mucho, mucho mejor que la mayoría de plantaciones de esclavos de este mundo. No solo eso, en términos sociales y económicos. Por mucho de que haya pobreza, pero la gente no se muere de hambre. Incluso, aunque parezca decirlo un poco cruel, la gente puede comer con lo que la otra gente tira a la basura. En otros países ni eso. En otras plantaciones de esclavos. Hay plantaciones de esclavos y plantaciones de esclavos. Y dentro de las plantaciones de esclavos, esta que llamamos Reino de España es una de las primeras del mundo. Por otra parte, dentro de las plantaciones de esclavos, el conjunto de plantaciones de esclavos de lo que llamamos Europa, podemos incluir quizás Estados Unidos y lo que llamamos Occidente, está mucho mejor que el resto de plantaciones de esclavos del mundo. Es decir, personalmente mis críticas no van a cambiar por cambiar, van a mejorar lo que hay y a darnos cuenta de que estamos en plantaciones de esclavos. También, por muy bien que vivamos, estamos en una plantación de esclavos.
pese a que una plantación de esclavos con unos señores feudales de mejor calidad, podríamos llamar, que en el resto de plantaciones de esclavos. Y además, aquí en el Reino de España tenemos algo que es la envidia de muchas otras plantaciones, de los habitantes de muchas otras plantaciones de esclavos del resto de Europa y del mundo. Y es el excelente clima, los pocos terremotos y la estabilidad natural del territorio en el que está ahora mismo el Reino de España. Tenemos mar, con los excelentes mares Mediterráneo, Océano Atlántico, Mar Cantábrico. Tenemos montaña, como los Pirineos, las montañas que hay en el sur. Mar y playa. Aquí, por ejemplo, al lado de donde yo vivo hay un pueblo, se llama Castelldefels, tiene montaña y enfrente el mar. O la Costa Brava, en la zona de Girona. Tenemos un enclave único y paradisíaco. No solo eso, sino que en la antigüedad la península ibérica era la zona de aventura, era la zona salvaje, era como el Caribe para nosotros, ¿no? Ahora mismo, la zona de la riqueza. Los romanos venían a excavar el oro aquí. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista realista también. Incluso si ahora no pudiéramos eliminar las plantaciones de esclavos, los que estamos viviendo aquí, en esta península ibérica, tenemos que ser conscientes de que si miramos el resto del mundo, somos unos privilegiados. Atención, resto del mundo. Es mentira, no vengáis, no vengáis. No os lo creáis, no os lo creáis. Bueno, pues nosotros los que vivimos en Iberia, Portugal incluida, Andorra, Gibraltar, esos estados, ¿no? Reino de España, los que vivimos en Iberia vivimos muy bien en relación con la mayoría de llamados estados, países, plantaciones de esclavos del resto del mundo. También tenemos que darnos cuenta de este hecho. Aquí en el Reino de España, en los últimos 45 años, nunca se ha vivido tan bien económica y socialmente. Y eso ha sido gracias a todos los que hemos vivido aquí. Y también gracias, y esto va a sorprender que lo diga, pero también gracias a esos políticos que ahora llaman corruptos. Esa corrupción, pequeña, un 3%, esa corrupción, hay que ser prácticos. Esa corrupción es la que ha hecho que tengamos las carreteras, tengamos los puertos, tengamos muchos avances de estos 40 años que han permitido que saliéramos de la pobreza. Recordemos que en 1950 el reino no era el Reino de España, era la dictadura de España. En la dictadura de España se pasaba hambre en 1950. En cambio, en la dictadura de Venezuela era el cuarto país más rico del mundo. Actualmente, en 2017, según el calendario oficial occidental, esa dictadura de Venezuela pasó por un periodo de supuesta democracia de 2 partidos y ahora mismo es un desastre. Y sus mandatarios, sus señores feudales de Venezuela han destruido el país, la gente pasa hambre y por eso hay la revuelta que hay. Sí, ya sé, hay gente pro Maduro y estas cosas, pero hay que darse cuenta de que han llegado a un nivel tan bajo de que ahora mismo, dentro de esa plantación de esclavos, la mejor solución sería que ese gobierno admitiera el desastre que ha hecho y dejara paso a otro, aunque fuera apoyado por el imperio estadounidense. Aquí, al fin y al cabo, en el Reino de España somos una colonia del imperio estadounidense. Y se han girado las tornas. Después de todos estos años, el Reino de España se vive muy, muy bien. En cambio, en Venezuela se vive muy, muy mal. Y esto también entra dentro de otra advertencia. Hace unos años, un conocido venezolano me explicó por Twitter que cuidado con el Reino de España, porque estaba teniendo los mismos pasos que habían llevado a Venezuela al bolivarismo.
Nosotros salimos más tarde de la dictadura que ellos, por lo tanto ellos nos llevaban unos 20 años. Hicieron una democracia bipartidista, como PPSOE aquí en España. Llegó el momento que esa democracia cayó por la corrupción, que es el proceso que está ocurriendo ahora. Se está culpando a esos políticos que pusieron a este territorio ibérico en la parte más alta del mundo. Se les está culpando, se les está juzgando. Eso es lo mismo que ocurrió en Venezuela. Y después, como resultado, llegó ese demagogo de Chávez, que hizo algunas cosas bien, otras mal, pero bueno, fue el principio del fin para la economía de Venezuela. Ahora mismo, los aprendices de brujos son los de Podemos, quizás también Ciudadanos, que pretenden sustituir al PPSOE, que sí, por supuesto, este sistema de dos partidos tiene cosas que hay que mejorar y por eso yo critico. Pero tenemos que darnos cuenta de que si acceden los discípulos de esa izquierda cubana venezolana aquí en España, en 10 años vamos a estar como Venezuela hoy, incluso más rápido. Por eso tenemos que tener cuidado y a veces ser prácticos. Yo he criticado al PPSOE por arriba, por activa, por abajo, por pasiva. Hice el cómic de historias del PPSOE hace 5 años. O 6 ya, 2011. Pero también tenemos que entender, esa persecución solo por perseguir, sin tener muchas veces las investigaciones atadas, solo es un sistema de acoso y derribo, igual que ocurrió en países como Venezuela. Y el resultado es un autoritarismo más acuciante que el autoritarismo que tenemos ahora mismo. Tenemos autoritarismo, por supuesto, en la plantación de esclavos llamado Reino de España. Pero no llega al punto de que aquí, por ejemplo, el gobierno no contrata a matones en bicicleta para ir asesinando a la gente, como ocurre en Venezuela. Y esto lo sé de primera mano. Entonces, tengamos cuidado. Nuestras críticas son para mejorar. Pero si nuestras críticas se convierten en destructivas, quizás es mejor dejar lo que tenemos ahora. Mejor dejar que los políticos, que ya sabemos quiénes son mentirosos, son esbirros, son patológicamente y psicológicamente criminales. Pero como mínimo, en el Reino de España han sido lo suficientemente inteligentes para poder, en conjunto, y yo no estoy a favor de los colectivos, pero tenemos que darnos cuenta que el Reino de España actualmente, y aunque estemos un poco en decadencia, se vive mucho mejor que en la mayoría de países. Si criticamos, tenemos que criticar para construir. Criticar para destruir, como hacen esta gente, pagada por Soros y bolivarianos, eso va a llevar a que caigamos hacia abajo. Y una curiosidad, ya que he hablado de Venezuela. Ahora Venezuela está en el fondo. Lo único que le queda, si quitan a Maduro o si Maduro dimite, es ir hacia arriba. Por lo tanto, en el momento que aquí en España se venezualice, una palabra que me he inventado, quizás lo más idóneo será emigrar a Venezuela, porque a partir de ahora todo irá hacia arriba. Y en cambio, España se convertirá en una Venezuela. Con o sin Cataluña. Y Cataluña también. Cataluña tenemos aquí a los señores de la CUPS, que están también intentando destrozarlo todo, con impuestos, y ya sabemos que los impuestos son robos y extorsiones. Así que ya sé, es un discurso, una reflexión que quizás no te esperabas. No te esperabas, quizás, ya lo sé. Pero sigue en la línea. Hay diferentes niveles. Y hay veces que tenemos que ser prácticos y darnos cuenta. Las plantaciones de esclavos no se van a poder derribar de un día para otro. El respeto a la individualidad no se va a conseguir de un día para otro. El respeto a la propiedad privada no se va a conseguir de un día para otro. Pero mientras, démonos cuenta de nuestra posición. Estamos aquí en el Reino de España, estamos en Occidente en general, en una posición mejor que en el resto del mundo. Tendremos nuestras cosas buenas, tendremos nuestras cosas malas.
Pero no cambiemos las cosas buenas. Mejoremos las malas y dejemos lo que funcione. Y si mientras seguimos siendo una plantación de esclavos, los politicuchos necesitan un poco de corrupción para construir las carreteras, para que hagan las cosas más rápidas, ya sabemos que son criminales. Pues hagamos un poco la vista gorda, lo metamos debajo de la alfombra. Pero si las cosas funcionan, lo que estoy diciendo no es lo de el fin justifica todo, no estoy justificando todo, pero quiero decir que si el sistema, dentro de lo que es, ha hecho que tuviéramos los mejores 40-45 años de esta historia, y para mí es genial haber disfrutado esta época y tener un lugar donde puedo expresar esto en otras partes, por ejemplo en Oriente, en muchos lugares, por menos de cosas que las que explico en mi vídeo, a la gente le cortan la cabeza y soy consciente, pero gracias a estar en el Reino de España puedo decirlo y no tengo problemas. Mientras yo no tenga problemas en expresarme, es que algo también hay bueno aquí. En el momento que el autoritarismo acabe controlándolo todo, que destruyan lo que es la esencia de Occidente, que destruyan lo bueno que hay, entonces en ese momento sí que será un aviso para irnos a otro lugar. Mientras tanto, mantengamos lo bueno, disfrutemos de nuestros privilegios, dentro de lo práctico. Eso es lo único que quiero decir. No que el fin justifica todo, sino que fijémonos. Y a veces, cuando criticamos, démonos cuenta que critiquemos para mejorar. Y eso es lo que yo a veces quizás parece lo contrario, pero mi objetivo es criticar para mejorar. Criticar porque puedo criticar. Vale, 17 minutos veo que he estado en este monólogo. Muchas gracias por tu atención. Comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Son ideas, reflexiones que creo que hay que tener en cuenta. Te he hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch y nos encontramos en un siguiente vídeo. Hasta entonces.